3 profecías en Daniel que verás cumplirse muy pronto. No es una hipérbole, son 3 anuncios que juntos forman un mapa de lo que está por venir y que se apoyan en textos, en historia y en señales que hoy vemos en las noticias, en la ciencia y en el corazón humano. Mi objetivo en este estudio es mostrarte, paso a paso, por qué estas profecías merecen nuestra atención urgente. Leeremos el texto, analizaremos la evidencia histórica que sostiene una lectura coherente y finalmente examinaremos las pistas contemporáneas que indican que el cumplimiento podría estar cerca. Te pido que me escuches con mente abierta y espíritu vigilante. Aquí no encontrarás cálculos de calendario para asegurar una fecha, sino razones para vivir alerta y con esperanza. Antes de entrar en las 3 profecías, deja que te sitúe en el terreno fiable desde el que hablamos. Daniel no es un libro que nazca al azar, sobre él se ha discutido mucho, pero hay 2 hechos que no podemos ignorar. El profeta, en sus visiones, describe una secuencia de poderes mundiales, Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma, con precisión que ha sorprendido a generaciones de estudiosos. Esa secuencia aparece en imágenes distintas: la estatua de Daniel 2, los cuernos y bestias de Daniel 7 y la visión del carnero y el macho cabrío en Daniel 8. Cuando el texto avanza hacia el tiempo del fin, Daniel 11:40-12:4, no cambia de estilo. Mantiene la contundencia simbólica y añade detalles que debemos leer con seriedad. Entender la credibilidad de Daniel requiere un breve repaso histórico exegético. En Daniel 2, la estatua de Nabucodonosor representa imperios sucesivos: oro, plata, bronce, hierro. En Daniel 8, la visión del carnero y el macho cabrío alude a las potencias persa y griega, la ruptura del macho cabrío y la aparición de un cuerno pequeño que se engrandece prepara la escena para reinos que se fragmentan y resurgen con líderes ambiciosos. Daniel 7 ofrece una metáfora en bestias que dominan la tierra. Estas imágenes no son meras alegorías vagamente congruentes, describen procesos políticos e históricos, conquistas, divisiones, persecuciones religiosas, que tienen correspondencias constatables en el registro histórico: la caída de Babilonia ante Ciro, el reinado de Darío y de Ciro según fuentes antiguas, la rápida expansión de Alejandro Magno y la división posterior de su imperio en dinastías que compitieron por Jerusalén. Esa correlación entre texto y realidad pasada es la base de la autoridad profética de Daniel para leer el futuro. Aquí hay que ser honesto y mostrar las líneas de debate. Algunos críticos señalan que ciertas precisiones podrían indicar una composición del libro en el siglo II a.C., cuando la experiencia con Antíoco IV Epífanes ya estaba clara. Otros sostienen que la exactitud y la coherencia con material mesopotámico confirman una datación más temprana. Para nuestro propósito, aceptaremos que el texto de Daniel muestra una lógica interna y una continuidad histórica lo suficientemente sólida como para usarlo como punto de partida para una interpretación historicista responsable. Esa escuela hermenéutica, histórica y no meramente alegórica o futurista radical ha interpretado pasajes clave con el principio día por año, en contextos donde la escritura y la historia lo permiten, y lo ha hecho de forma sistemática. Por ejemplo, muchos expositores han aplicado ese principio en la lectura de los días de Daniel y han encontrado correspondencias con períodos largos en la historia. Es una lectura con argumentos, no la única posible, pero sí coherente y con resultados interpretativos que merecen ser considerados. Si esta enseñanza te interpela, escribe en los comentarios cuál de estas 3 profecías te sorprende más y cuál pregunta te gustaría que aclaráramos en los siguientes episodios. Tu reacción ayuda a afinar el estudio y a mantener la conversación bíblica viva. Con ese contexto en mente, entremos en la primera profecía, el Rey del Norte, y su aspiración a dominar Jerusalén. El pasaje clave está en Daniel 11, donde el libro despliega una serie de conflictos entre un rey del sur y un rey del norte, que en su textura histórica corresponde a la rivalidad entre dinastías helenísticas, Parcasieg, Ptolomeos y Seleucidas, por el control de Palestina. A partir del verso 36, sin embargo, el lenguaje cambia. La descripción se eleva a una figura que representa un poder mayor.
En los versículos finales, Daniel 11:40-45, se habla de manera explícita de un hombre que invade tierras, se engrandece y finalmente enfoca su ataque en la tierra gloriosa. La expresión hebrea apunta al lugar santo, a Jerusalén. El texto añade la nota, en el tiempo del fin, Daniel 11:40, dejando claro que estas palabras miran hacia lo postrero, hacia una culminación. ¿Qué dice exactamente el texto? No voy a reproducir versículos palabra por palabra en este momento, pero sí te daré los puntos que debemos retener. 1. Daniel distingue una secuencia de reyes y conflictos sobre tierras y tesoros. 2. El rey del norte es una figura recurrente que en su fase final muestra rasgos de autoexaltación y de interés central por Jerusalén. 3. La confrontación concluye con una intervención divina que frustra su proyecto. Es importante subrayar que el lenguaje profético oscila entre la referencia a personajes concretos y la figura arquetípica. El mismo rey del norte, que fue seleucida en la historia pasada, aparece como símbolo de un poder que volverá, concentrado y agresivo, en el tiempo final. Ahora bien, ¿cómo pasamos de un texto que habla de reinos helenísticos a una profecía que verás cumplirse muy pronto? La transición no es automática, exige una lectura que reconozca dos niveles: el cumplimiento inmediato en la era intertestamentaria, con episodios como las guerras de los sucesores de Alejandro y las acciones de Antíoco IV, y un cumplimiento final que repite la lógica del conflicto, pero sobre una escala geopolítica e ideológica mayor. Dos ejes hermenéuticos sostienen esta lectura. Primero, el principio de repetición profética. La historia bíblica funciona por ciclos. Judá fue invadida, oprimida, liberada. Los enemigos volvieron. La fidelidad de Dios atraviesa generaciones. Daniel, al articular una narrativa en la que un mismo tipo de poder, el rey arrogante, aparece en distintas épocas, está mostrando una tipología profética. El mismo patrón reaparece hasta su consumación. La lectura historicista sostiene que esta tipología, cuando se cumple en etapas, nos permite identificar señales de que la etapa final está a la vista. Segundo, el contexto de la tierra gloriosa y la centralidad de Jerusalén. Daniel 11:45 dice que ese rey pondrá su trono entre los mares y la montaña santa o monte glorioso. La imagen es explícita. El adversario busca plantarse desde un punto central, con capacidad de controlar o presionar a la ciudad santa. No es solamente una ocupación militar, la narrativa sugiere pretensiones simbólicas. Quien controla Jerusalén pretende legitimar su poder sobre la historia y la religión. Esa dinámica explica por qué la escena final no puede reducirse a un conflicto local. Se trata de una lucha por la representación, por el acceso al lugar que, para las tradiciones del monoteísmo bíblico, es el símbolo de la presencia de Dios en la historia. El siguiente paso es mostrar por qué esta figura despierta alarma hoy. Aquí conviene separar evidencia histórica de señales contemporáneas que no son pruebas concluyentes, pero sí indicadores relevantes. En cuanto a la evidencia histórica, hay una línea hermenéutica que considera que los conflictos de Daniel 11, leídos en espejo, describen una progresión culminante. La lista de datos que suelen invocar los expositores historicistas incluye la precisión de Daniel al describir el surgimiento y caída de imperios que dominaron Jerusalén, la recurrencia de líderes que intentan uniformizar culto y política, la existencia a lo largo de la historia de entidades que centralizan poder religioso y civil para influir en la ciudad santa y acontecimientos claves en la crónica europea y mediterránea que han marcado episodios de control sobre Jerusalén. Algunos intérpretes han identificado episodios concretos en la Edad Media y la Edad Moderna que parecen encajar con estadios de ese rey del norte en su manifestación histórica. Otros, con sobriedad, señalan que el texto demanda cautela y no permite identificaciones apresuradas con poderes contemporáneos sin un análisis amplio. Respecto a señales actuales que conectan con la profecía, hay varios elementos que llaman la atención. El renovado enfoque global sobre Jerusalén, no en el sentido de apoyar a una nación concreta, sino en la multiplicidad de actores internacionales que consideran la ciudad un punto estratégico. La politización de la religión en la arena internacional.
en la que autoridades religiosas y poderes civiles confluyen en decisiones diplomáticas, la tecnología que facilita la vigilancia y la intervención a escala continental, y la fractura interna de acuerdos que una tras otra vez fracasan en lograr una paz duradera. Daniel describe, en palabras simbólicas, un poder que no solo conquista con armas, sino que busca insertar su trono y su símbolo en la escena religiosa. Hoy vemos coaliciones que actúan en los márgenes de la ley internacional y presionan por resultados simbólicos. No estoy diciendo que exista una identificación literal y unívoca entre cualquier Estado moderno y el Rey del Norte. Lo que sostengo es que el patrón, centralización del poder, búsqueda de legitimidad a través de control religioso, presión sobre Jerusalén, es detectable en múltiples fenómenos contemporáneos. Volvamos al texto y examinemos algunos detalles lingüísticos y teológicos que nos ayudan a leer correctamente la imagen. La expresión tiempo del fin, en hebreo, Seman Acharit Ayamim, o fórmulas similares en arameo, aparece en Daniel como indicadora de un clímax escatológico. No es una frase que se use a la ligera, señala un punto de inflexión. También aparece la palabra tzara, que en Daniel 12 es traducida con frecuencia como angustia o tribulación. Tzara no es simplemente dificultad pasajera, en su contexto semítico remite a un aprieto extremo, una prueba que supera toda experiencia anterior. Daniel utiliza este término cuando anuncia que sobrevendrá una tribulación cual no la hubo desde que hubo pueblo hasta entonces. Daniel 12:1, paráfrasis. Esa intensidad verbal nos prepara para un tiempo que supera lo conocido. Por eso, cuando el Rey del Norte actúa, su agresión no es solo territorial, sino existencial. Hay otra nota crucial, la intervención de lo divino frente al poder humano. Daniel no termina en la descripción de la victoria del soberano arrogante. La narrativa incluye la promesa de una acción decisiva que frena y juzga. Esa intervención puede entenderse en dos claves: judicial y de liberación. Judicial, porque el juicio sobre el orgullo humano es un motivo bíblico recurrente. De liberación, porque la meta última de Dios no es la destrucción sensacionalista, sino el establecimiento de su justicia. Esa doble perspectiva es la que sostiene la pastoral ante la profecía, advertencia y esperanza entrelazadas. Antes de avanzar más en la identificación de los rasgos del Rey del Norte, conviene recordar un principio hermenéutico que el propio Daniel enseña por su método. El profeta combina lo literal y lo simbólico, pero deja anclas históricas que obligan a la interpretación responsable. Por ejemplo, Daniel 11 realiza una labor de cronista profético, habla de reyes concretos, de batallas, de intrigas matrimoniales, de alianzas traicionadas. Donde el texto sube de tono marcando el tiempo del fin, no abandona el rigor, retiene detalles que nos permiten comparar y contrastar con la historia. Para el lector serio, cada dato simbólico es una pista, no una licencia para especular. Esa es la línea que seguiré en lo que resta de esta exposición. Ahora, adentrémonos en las características que el texto mismo atribuye al Rey del Norte final. Podemos organizarlas en varias dimensiones: política, religiosa, simbólica y práctica. Política. El texto muestra a un gobernante que, en su fase culminante, despliega una expansión veloz que actúa en los últimos tiempos con crudeza. No es un líder tímido ni un reformador suave, es un hombre de decisiones rápidas, con voluntad de imponer su dominio sobre naciones. La política que predice Daniel no se limita a conquista militar, habla de estrategias para controlar el comercio, las rutas y la influencia cultural. Religiosa. El antagonismo hacia la ciudad santa sugiere que el conflicto tiene una dimensión religiosa. Lo que el Rey del Norte pretende no es solo la anexión territorial, sino la reconfiguración del culto y de la legitimidad religiosa. Aquí es donde los intérpretes historicistas han puesto más atención. El control sobre símbolos y santuarios es una forma de ocupar la narrativa de un pueblo. Cuando alguien logra establecer su trono cerca del Monte Santo, su acción adquiere un carácter de usurpación simbólica. El lenguaje de Daniel incluye imágenes que desbordan la política. Tendrá la apariencia de grandeza. Se exaltará contra el Dios de los dioses.
paráfrasis inspirada por la tradición interpretativa, cosas que muestran un carácter mesiánico o pseudo-mesiánico en la ambición del príncipe final. No se trata solo de soberbia política, es una soberbia ontológica, pretende redefinir la relación entre lo sagrado y lo humano. Práctica. Daniel no nos deja con abstracciones. Describe maniobras concretas, intrigas, alianzas traicioneras, promesas rotas, asedios y ocupaciones. Es un perfil de actuación que podemos comparar con muchas tácticas políticas comprobadas en la historia: usar religión para justificar expansión, emplear propaganda para legitimar actos, crear instituciones que blinden el poder. Al confrontar ese perfil con el entorno presente, vemos paralelismos inquietantes. Hasta aquí he explicado el marco inmediato del Rey del Norte, su carácter y por qué su objetivo en Jerusalén hace que su aparición sea particularmente relevante para el cumplimiento profético. Sin embargo, el estudio no puede quedarse en el retrato. Debemos sopesar cómo la historia ha desarrollado ese patrón y qué elementos indican que el clímax podría estar en curso. En este punto conviene revisar dos líneas importantes: la repetición histórica que hemos mencionado y la evidencia de fases proféticas más largas que señalan tiempos determinantes en la historia de la Iglesia y de las naciones. La repetición histórica se observa en ciclos: poder que oprime, resistencia, restauración. Pero a diferencia de los ciclos antiguos, el tiempo contemporáneo presenta herramientas nuevas: comunicación instantánea, armas de precisión con alcance global y una economía interdependiente que puede convertir una decisión local en una crisis mundial. Estas variables tecnológicas y geopolíticas no anulan la tipología de Daniel, la intensifican. Un poder que quiera plantar su trono hoy no necesita ocupar físicamente cada colina para ejercer influencia, basta con penetrar las redes de legitimación, medios, finanzas, cultura, para imponer su visión. Las fases proféticas largas, los períodos que interpretan días como años, son relevantes aquí porque explican por qué la historia muestra etapas en la manifestación del mal y por qué algunos eventos son preparatorios para el clímax. Daniel menciona periodos que ciertas tradiciones interpretan como 1260, 1290 y 1335 días, y que con la conversión día-año abarcarían largos tramos de la historia religiosa y política de Occidente. No insistiré ahora en las cifras concretas, porque ese será el tema de la tercera profecía. Lo que quiero resaltar es la lógica. El mal se desarrolla, consolida instituciones y ejerce dominación por siglos, pero esos períodos culminan en un desenlace que la profecía anuncia con claridad. En ese sentido, la aparición del Rey del Norte final no surge de la nada, es culminación de procesos prolongados. Quiero concluir este bloque inicial sobre el Rey del Norte con una nota de pastoral y de método. Cuando leemos Daniel 11, debemos evitar dos extremos peligrosos. El primero es la especulación temeraria que convierte símbolos en etiquetas para estados o actores contemporáneos sin evidencia sólida. El segundo es la indiferencia que minimiza la gravedad del texto y lo deja fuera del discurso público de la Iglesia. La lectura responsable combina rigor histórico, sobriedad hermenéutica y sano temor de Dios. Reconocer que el Rey del Norte puede tener manifestaciones futuras y que esas manifestaciones pueden tener un impacto directo en Jerusalén no nos obliga a señalar con el dedo a ninguna nación o líder actual. Nos obliga sí a vivir con alerta, a amar la ciudad santa en su dimensión espiritual y a poner prioridades de evangelio más que de política. En la siguiente sección voy a entrar en detalle sobre cómo el texto describe las maniobras finales del rey, las imágenes de colocar su campamento entre los mares y la montaña santa, la manera en que sus esfuerzos por dominar la ciudad se frustran y qué papel juegan alianzas y rupturas en ese proceso. También examinaremos con documentación histórica ejemplos de etapas previas en las que fuerzas semejantes emergieron y cómo esas fases pueden reflejarse hoy en coaliciones transnacionales y en movimientos culturales. Finalmente,
trazaré una comparación entre las tácticas antiguas y las estrategias modernas para mostrar por qué la profecía permanece relevante y sobre todo por qué su cumplimiento puede estar más próximo de lo que muchos imaginan. Ahora pongamos bajo la lupa las maniobras finales que Daniel atribuye al rey del norte y percibamos por qué su objetivo no es solamente ocupar un territorio, sino reescribir la legitimidad de la historia. El pasaje culminante, con su fórmula de «en el tiempo del fin» y la imagen de plantar su tienda entre los mares y la montaña santa, Daniel 11:40-45, transmite una intención clara: establecer una base de poder que tenga significado religioso, además de político. Cuando el texto habla de poner su trono o erigir su campamento en ese entorno, no se limita a describir un asedio militar. Describe la pretensión de convertirse en árbitro de la memoria y del culto, de adjudicarse la autoridad simbólica que confiere poder sobre las identidades colectivas. El perfil estratégico que dibuja Daniel combina recursos antiguos y mecanismos que hoy cobran otra forma. Antiguamente, dominar rutas, controlar santuarios y manipular alianzas era la vía para imponer influencia. En la época contemporánea, esas mismas aspiraciones se traducen en tentativas de controlar narrativas, instituciones internacionales, flujos financieros y tecnológicos. Un poder que pretenda plantar su trono ya no necesita ocupar cada colina, puede utilizar tribunales internacionales, organismos multilaterales, infraestructuras financieras y plataformas de comunicación para legitimar decisiones que operan sobre Jerusalén y su simbolismo. Esta transformación tecnológica y organizativa intensifica la amenaza profética. La centralización ahora puede operar por medios menos visibles y con alcance global. Lingüísticamente conviene detenerse en algunas palabras clave del texto arameo-hebreo para comprender su gravedad. La fórmula que remite al tiempo del fin, Seman Achar, constituye un punto de inflexión escatológico. Señala un momento donde los procesos culminan. La expresión que tradiciones interpretativas señalan como tierra gloriosa o monte glorioso apunta a un lugar cargado de sacralidad. Traducida literalmente, conserva esa carga. Y cuando se utiliza el verbo que implica sentarse o plantar un trono, la idea es de establecimiento definitivo, no de mera incursión temporal. Estas marcas textuales muestran que el adversario busca algo más que ventaja militar, busca legitimidad histórica y sacerdotal. La dinámica política descrita incluye además tácticas muy concretas: alianzas efímeras, sobornos culturales, imposición de normas, revisionismo histórico. Daniel muestra a un líder que opera mediante engaños, pactos rotos y usurpación de símbolos sagrados. Esa combinación de astucia y sacrilegio es lo que lo hace peligroso. En la práctica moderna, esas tácticas pueden traducirse en presiones sobre el derecho internacional, manipulación de procesos de paz para lograr gestos simbólicos o en la promoción de instituciones que desplacen la memoria religiosa auténtica hacia narrativas controladas por quienes detentan el poder. Históricamente, la aparición reiterada de ese tipo de poder no es una mera fantasía literaria. Las sucesivas oleadas de dominación que afectaron a Jerusalén muestran cómo la ciudad ha sido un foco de disputa por su valor simbólico. Desde conquistas imperiales hasta disposiciones que han pretendido uniformizar la práctica religiosa, hay una continuidad temática. Quien controla Jerusalén suele ganar una ventaja simbólica desproporcionada. Por eso la descripción de Daniel funciona como una tipología, un patrón que se repite con variaciones técnicas según la época. La novedad de nuestros días es la escala y la velocidad con que las instituciones globales y las tecnologías pueden transformar intenciones en resultados prácticos. Al observar las señales contemporáneas que suelen mencionarse en relación con este pasaje, no buscamos un match literal entre un estado y la figura profética, sino indicios que encajan con el patrón. Entre esos indicios están la multiplicidad de actores internacionales que hacen de Jerusalén un tablero diplomático, la instrumentalización religiosa por parte de diversas élites políticas, el incremento de operaciones jurídicas y mediáticas que dictan narrativas sobre la ciudad,
la fragilidad de acuerdos arrancados a base de sesiones temporales y la proliferación de grupos que pretenden redefinir los símbolos religiosos para fines políticos. Todo ello sugiere que la tensión que Daniel anuncia, un asalto no solo territorial sino simbólico, se está jugando hoy en varios frentes. Reitero, esto es un marco interpretativo, coherente con una escuela hermenéutica determinada. No es la única lectura posible, pero tiene fuerza al confrontarla con los hechos históricos y con la dinámica actual. Ahora avancemos hacia la segunda gran profecía que Daniel nos deja, la intervención de Miguel y la era de angustia sin precedente. Daniel 12 abre con imágenes que estremecen. Se levantará Miguel, el gran príncipe, y será tiempo de angustia cual no la hubo. Paráfrasis referencial a Daniel 12:1. Este texto nos coloca ante una escena en la que la escatología no es un mero espectáculo, es una crisis existencial para la comunidad de creyentes. El personaje de Miguel no es un recurso literario menor, aparece como representante y defensor del pueblo, un ángel guerrero cuyo papel es decisivo en el desenlace. Para entenderlo mejor, conviene poner en diálogo Daniel 12 con otros pasajes bíblicos que comparten el mismo lenguaje angelológico y escatológico. En Apocalipsis 12 se narra una batalla en los cielos en la que Miguel y sus ángeles combaten al dragón. Allí, la expulsión del dragón marca un giro cósmico en la historia. En el Evangelio de Mateo, Jesús utiliza la expresión gran tribulación, en griego tlipsis megale, y remite a señales de angustia y persecución que anteceden un acto final de redención, CFS Mateo 24. La convergencia entre Daniel, Mateo y Apocalipsis establece una red de correlatos. Miguel como protector, la tribulación como crisis planetaria y la intervención divina como acto que restituye la justicia. ¿Qué significa exactamente una angustia cual no la hubo? El término hebreo tzara, traducido con frecuencia como angustia o tribulación, denota apuro extremo, circunstancia terrible que supera cualquier precedente. Daniel no exagera por retórica, está indicando una intensidad inédita. Esto no implica necesariamente un único suceso visible, puede ser una concatenación de crisis simultáneas, guerras, pandemias, desastres ecológicos, colapsos económicos, persecuciones religiosas, que juntas exceden la experiencia común. La novedad de la tribulación reside en su carácter abrumador y en su alcance disruptivo para la vida social y espiritual. Sin embargo, en medio de ese vértigo escatológico, Daniel introduce un mensaje de esperanza y de orden, la promesa de intervención protectora y la mención del libro de la vida. El texto afirma que aquellos inscritos serán librados, que resurrección y juicio forman parte del horizonte final, que habrá recompensas para los que perseveren. Aquí es crucial evitar dos errores hermenéuticos: convertir la promesa en un segurísimo escudo físico, la escritura no garantiza inmunidad material automática, o interpretar la intervención angelical como una violencia que compense la injusticia sin responsabilidad humana. La intervención divina es tanto juicio como restauración. Su meta última es establecer lo justo y traer a su pueblo a la esperanza de la resurrección. Conectando lo que Daniel dice con las palabras de Jesús, encontramos coherencia teológica. En Mateo 24 Jesús advierte sobre tribulaciones, señales en el cielo y la necesidad de vigilancia y preparación. No promete escapar de la prueba a todos los creyentes, pero sí asegura que la fidelidad y la perseverancia tienen un horizonte que trasciende el sufrimiento: la venida del Hijo del Hombre y la reunificación final de los redimidos. Esa tensión entre advertencia y esperanza es central para la pastoral escatológica. Somos llamados a sufrir con sentido, a permanecer fieles en medio de la prueba, sabiendo que la justicia divina hará lo suyo en el tiempo oportuno. Desde la perspectiva de las señales contemporáneas que Daniel sugiere, es legítimo observar indicios: el aumento de conflictos interreligiosos, la proliferación de armas de destrucción masiva, la intensificación de catástrofes naturales vinculadas al cambio climático, las crisis económicas globales y la polarización moral que desgasta instituciones fundamentales. Todo ello crea un caldo que podría fraguar una tribulación de proporciones inéditas.
Además, el desarrollo tecnológico, armamento cibernético, nanopartículas con aplicaciones militares, biotecnología, abre escenarios para daños expansivos que, unidos, generan la posibilidad de una angustia con alcance planetario. De nuevo, esto no constituye una prueba concluyente de una sola tribulación profetizada, pero encaja con el motivo textual de Daniel: tiempos de prueba que superan la experiencia pasada. Daniel 12 también introduce la esperanza de la resurrección. Los que estén inscritos en el libro despertarán. Paráfrasis. Esa frase coloca la escatología no como un final nihilista, sino como puerta hacia la vida restaurada. Para la comunidad creyente, la promesa es transformadora. Significa que la fidelidad en la adversidad no es una virtud en abstracto, sino que encuentra retribución en la renovación corpórea y espiritual. La idea del libro de la vida remite a un registro divino donde los nombres de los fieles están guardados. Su mención es consuelo ante la posibilidad de pérdida y persecución. Avancemos ahora hacia la tercera profecía, los plazos numéricos de Daniel 12, los 1290 y los 1335 días, y la lógica interpretativa del principio día por año. Estos números aparecen en un contexto de cronología apocalíptica, Daniel 12, 11, 12, y han sido objeto de estudio por generaciones dentro del historicismo. La lectura que aplica la regla un día, un año, no surge de la imaginación moderna. Tiene antecedentes bíblicos que vale la pena recordar para entender su vigencia hermenéutica. En primer lugar, la Escritura presenta precedentes donde un símbolo cronológico corresponde a años. Dos pasajes frecuentemente citados son Números 14:34 y Ezequiel 4:6. En Números, los padres de Israel cargan con la consecuencia de 40 días de espionaje transformados por decisión judicial en 40 años de errancia. En Ezequiel, el profeta es llamado a representar mediante días simbólicos años de castigo. Estos textos muestran que el lenguaje profético puede usar días como símbolos de períodos más extensos. No es, por tanto, un recurso extraño si en Daniel se aplica de forma análoga para unidades de tiempo que marcan eras. La interpretación historicista aplica ese principio a los periodos de Daniel y concluye que cifras como 1260 días, 1290 días, 1335 días o 2300 días representan en ciertos contextos 1260, 1290, 1335 y 2300 años respectivamente. Con ese método se han trazado periodizaciones históricas que intentan explicar la persistencia de ciertos poderes y la secularización de instituciones que durante siglos influyeron en lo religioso y lo político. Un ejemplo paradigmático de esa aplicación es la interpretación de los 2300 días como 2300 años que culminan en el periodo del siglo XIX, ligado a eventos proféticos particulares. Hay quienes sitúan el inicio de ese cómputo en el decreto de Artajerjes, 457 a.C., y llegan por suma a mediados del siglo XIX. Ese cálculo ha sido parte de la tradición de interpretaciones históricas dentro de algunas ramas del protestantismo. Insisto, es una lectura con argumentos y con crítica, no un consenso incuestionable. Otro período importante en la literatura historicista es el de 1260 años, que a menudo se asocia con el período 538-1798 de Cristo, según una lectura que ubica en esos años un predominio institucional que ejerció control religioso y político en diversas regiones. El año 1798, en esta línea interpretativa, marca una desestabilización fuerte de ese dominio temporal relacionada con acontecimientos políticos concretos en Europa que afectaron el poder papal. La comprensibilidad de estas cifras depende de aceptar el criterio hermenéutico que convierte días en años y de seleccionar eventos históricos que sirvan de marco. Esta es la razón por la que debemos tratar estas cronologías como argumentos dentro de una escuela interpretativa. Son coherentes internamente y han tenido capacidad predictiva y explicativa, pero están sujetos a debate entre especialistas. Respecto a los 1290 y 1335 días que Daniel menciona, la diferencia entre ambos periodos y la bendición anunciada para el que espere y alcance hasta 1335 días, paráfrasis, invitan a pensar en etapas de una misma larga experiencia de prueba y victoria.
En la lógica historicista, algunos interpretan que 1290 marca un punto crítico de presión o abominación que altera el curso de la historia religiosa. 1335, en cambio, se entiende como una etapa final de recompensa para quienes perseveraron. La carga pastoral de ese texto es clara. La bienaventuranza no recae en quienes especulan con fechas, sino en aquellos que soportan la prueba con fe, sabiendo que la culminación implicará restauración. Es crucial subrayar, tal como exige la prudencia académica y pastoral, que estas aplicaciones numéricas son interpretaciones dentro de una tradición. Existen otras escuelas hermenéuticas, preterista, futurista, idealista, que explican estos números de otra manera, o los consideran simbólicos sin equivalencia cronológica directa. Por tanto, al presentar esta lectura, debo reiterar que la intención no es imponer una sola visión, sino mostrar la coherencia interna y la capacidad explicativa de la interpretación historicista, de modo que tú, como oyente responsable, puedas evaluar sus méritos. Ahora bien, ¿qué nos enseña la integración de las tres profecías? Si unimos el rey del norte que pretende dominar Jerusalén, la tribulación sin precedente defendida por Miguel y la estructura de períodos largos que marcan etapas en la historia, obtenemos una cartografía escatológica que es a la vez advertencia y hoja de ruta para la comunidad creyente. Esa cartografía sugiere que el mal se organiza, que tiene estrategias políticas y religiosas, que culmina en crisis que sobrepasan la experiencia ordinaria, pero que también está sujeta a los límites de la soberanía divina y al juicio que traerá restauración. Desde la aplicación práctica, ese mapa trae consecuencias múltiples y concretas para la vida comunitaria y personal. Permíteme enumerar en forma desarrollada tres implicaciones centrales y maneras de vivirlas. Primera implicación: urgencia en el evangelismo y la comunicación fiel del evangelio. Si las señales apuntan a un tiempo de prueba y si la historia muestra que los momentos decisivos son impredecibles en su cronología, la respuesta más coherente es intensificar la proclamación del Evangelio de Jesucristo. Esto incluye no solo predicar, sino discipular, formar líderes locales, apoyar misiones y utilizar los recursos tecnológicos de manera sabia para multiplicar el alcance del mensaje. Evangelizar hoy no es solo ganar adherentes, es preparar comunidades resilientes que puedan sostener la fe en medio de la presión. Segunda implicación: vida de santidad, vigilancia y disciplina espiritual. El llamado a velar no es un cliché apocalíptico, es una exigencia práctica. La santidad no se reduce a comportamientos externos, sino que implica una orientación del corazón hacia Dios en medio de la confusión del mundo. Orar con inteligencia, cultivar la palabra, practicar la comunidad fraterna, formar hábitos de servicio y humildad, todo ello contribuye a un cuerpo de creyentes capaz de resistir la seducción del poder y la propaganda. Además, la sobriedad en la lectura profética evita el sensacionalismo y fomenta una esperanza madura. Tercera implicación: compromiso con la justicia y el acompañamiento de los vulnerables. Las grandes tribulaciones siempre golpean con especial crudeza a los más débiles. Una interpretación responsable de Daniel nos exige no solo estar listos para la prueba personal, sino ser agentes de alivio social, dar refugio, alimentar, acompañar a perseguidos, luchar por reformas que mitiguen el sufrimiento humano. La esperanza es escatológica, pero la ética cristiana se manifiesta ahora en obras de misericordia. Al mismo tiempo, quiero subrayar algunas precisiones que protegen nuestra práctica pastoral ante el riesgo de caer en excesos. No debemos transformar interpretaciones hermenéuticas en dogmas infalibles. La historia del cristianismo ha producido muchas lecturas sobre el fin que en distintos momentos se presentaron con exceso de seguridad y terminaron errando. Tampoco podemos prometer seguridad física automática a quienes mantienen la fe. La Escritura enseña que la fidelidad a veces implica sufrimiento. Y por supuesto, no conviene señalar con ligereza a naciones o grupos contemporáneos como la realización única del Rey del Norte. El texto se presta a comparaciones tipológicas más que a listados identitarios inmediatos.
Regresemos brevemente a la dimensión pastoral final, la esperanza. Daniel no cierra con un lamento, sino con consolación, la promesa de resurrección, la mención de la vida eterna, la referencia al libro en el cual los nombres están anotados, son recursos teológicos destinados a sostener a la comunidad en la prueba, en medio de la ansiedad histórica. La fe en la soberanía divina y en la victoria final confieren a la vida presente un propósito y una serenidad que no dependen de los caprichos del poder temporal. Antes de concluir, ofrezco una síntesis clara que te ayude a retener lo esencial de lo que hemos visto, manteniendo la cautela hermenéutica que nos exige responsabilidad. La primera profecía, Rey del Norte, describe un poder cuya ambición no es solo territorial sino simbólica, pretende controlar la representación religiosa de la historia y plantarse en la escena de Jerusalén. Su manifestación final será tanto política como religiosa. La segunda profecía, Miguel y la tribulación, anuncia una crisis de intensidad inédita y la intervención decisiva de seres celestiales junto con la promesa de resurrección y justicia para los fieles. Es un llamado a la fidelidad en la adversidad. La tercera profecía, 1290-1335 y el principio día-año, propone un marco cronológico que ha sido aplicado por la tradición historicista para leer largos procesos históricos. Es una herramienta interpretativa con capacidad explicativa, pero que debe manejarse con humildad académica. Juntas, estas profecías forman una narrativa que llama a la vigilancia, a la acción evangelizadora, a la vida santa y al compromiso ético con los más vulnerables. No se trata de un sermón alarmista, sino de una invitación a vivir con sentido escatológico, alerta, esperanzados y obedientes. Termino con un llamado concreto y práctico para quienes escuchan. Fortalece tu vida de oración y de estudio bíblico. Participa en una comunidad que practique la solidaridad. Forma hacia otros en principios bíblicos sólidos y actúa con sabiduría en el uso de la información. Verifica fuentes, evita la paranoia, fomenta el diálogo respetuoso. La profecía no debe paralizarnos, debe movilizarnos en esperanza. Si este estudio te ha provocado preguntas profundas, comparte en los comentarios cuál de las 3 profecías te inquietó más y qué aspecto te gustaría que desarrollemos en el próximo vídeo. Suscríbete si quieres que sigamos estudiando juntos estos pasajes con rigor histórico y cuidado pastoral. Comparte con alguien que busque una lectura seria sobre el fin de los tiempos. Padre, te pedimos sabiduría para leer tus señales con humildad, valentía para vivir la verdad en tiempos de prueba y consuelo para quienes sufren. Guarda a tu pueblo, fortalece a los que flaquean y cumple tu promesa de resurrección y vida. Amén. Que la paz y la esperanza que vienen de Cristo te acompañen mientras vigilas y sirves. Nos veremos en el próximo estudio para profundizar en uno de estos temas y atender las preguntas más urgentes que habéis dejado en los comentarios.